Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. Esa noche de agosto, 4 de nosotros íbamos apretujados en mi destartalado Ford Explorer, de camino de Manhattan, Kansas, a Chicago. Jake no dejaba de jugar con la radio mientras Carlos contaba el dinero que habíamos sacado para la gasolina. Tommy estaba tumbado en el asiento trasero, ya medio dormido a pesar de haber prometido mantenerse despierto durante todo el viaje. Nos habíamos graduado en Kate solo 3 meses antes, y yo me mudaba para empezar mi nuevo trabajo en una empresa de software en el centro de la ciudad. Los chicos insistieron en hacer el viaje de 12 horas conmigo. Dijeron que era una tradición, una última aventura antes de que todos tomáramos nuestros caminos separados. Las cosas de mi apartamento llenaban el maletero y la mayor parte del espacio de carga. Las cajas estaban apiladas tan alto que apenas podía ver por la ventana trasera. Llevábamos unas 6 horas en la carretera cuando Carlos empezó a quejarse de que necesitaba estirar las piernas. El GPS indicaba que había un área de descanso a unos 24 kilómetros en algún lugar, entre la nada y la nada, en la autopista 36. Jake conducía en ese momento, entrecerrando los ojos, para ver la carretera vacía que se extendía ante nosotros en la oscuridad. No había pasado ni un solo coche en la última hora. La radio no dejaba de interferir y Tommy había renunciado por fin a buscar una emisora decente. Fue entonces cuando vimos la Half por All Earth, señal azul descolorida de la zona de descanso de Riverside, apenas visible a la luz de los faros. Jake se desvió sin que ninguno de nosotros dijera nada. Todos necesitábamos un descanso. Necesitábamos movernos, quizá comprar algo en las máquinas expendedoras, si es que aún funcionaban. El área de descanso era exactamente lo que cabría esperar en medio de la América rural. Un par de edificios de ladrillo, con luces fluorescentes parpadeantes, algunas mesas de picnic dispersas y un aparcamiento que había visto días mejores. Solo había otro vehículo, una vieja furgoneta blanca aparcada en un rincón cerca de la línea de árboles. Jake se detuvo cerca del edificio principal y todos salimos del coche, gimiendo y estirándonos. El aire nocturno se sentía diferente allí fuera, denso y húmedo, lleno del canto de los grillos y ese olor a tierra que solo se percibe lejos de la ciudad. Carlos se dirigió directamente al baño mientras Jake comenzaba a hacer saltos de tijera junto al coche. Tommy sacó su paquete de Marlboro y señaló con la cabeza hacia la zona boscosa detrás de los edificios. «Voy a fumarme un cigarrillo», dijo, alejándose antes de que ninguno de nosotros pudiera responder. Recuerdo haber mirado mi teléfono. Eran las 3:47 a. No había señal. Las máquinas expendedoras eran antiguas. La mitad de los botones. Máquinas expendedoras. Eran las 3. Eran las 3. Alimenta. Eran las 3. Eran las 3. No se iluminaban, pero logré que cayera una Coca-Cola. Jake estaba apoyado contra el Explorer, revisando su teléfono descargado, probablemente esperando un milagro de la cobertura. Fue entonces cuando me di cuenta de que el motor de la furgoneta blanca estaba en marcha. ¿Estaba en marcha cuando llegamos? No lo recordaba. Las ventanas estaban tintadas. Era imposible ver el interior. Algo me puso los pelos de punta, pero aparté ese sentimiento. Estábamos todos cansados, paranoicos, por haber visto demasiadas películas de terror y haber dormido muy poco. Carlos salió del baño haciendo bromas sobre los grafitis de las paredes y todos nos reímos con voces demasiado altas en la tranquilidad de la noche. Tommy llevaba fuera unos 5 minutos cuando lo oímos.
Un ruido como si alguien hubiera dejado caer una bolsa de cemento pesada. Luego, nada. Jake se detuvo a mitad de la frase y todos nos volvimos hacia el bosque. Los grillos habían dejado de cantar. Incluso el viento parecía contener la respiración. «Tommy», gritó Jake, con la voz ligeramente quebrada. No hubo respuesta. Carlos empezó a caminar hacia los árboles, pero le agarré del brazo. La puerta del pasajero de la furgoneta estaba abierta. Estaba seguro de que antes no lo estaba. Una figura se movió entre las sombras de los árboles, demasiado lejos para distinguirla con claridad. Entonces Tommy salió tambaleándose del bosque, con la cara blanca como el papel y sin cigarrillo. Se movía rápido, casi corriendo, mirando atrás cada pocos pasos como si algo le persiguiera. «Sube al coche», dijo Tommy, con un susurro apenas audible. «Sube al coche ahora mismo». Todo su cuerpo temblaba y tenía algo oscuro en los zapatos. Barro, tal vez, o algo más. No hicimos preguntas. La mirada en sus ojos nos decía todo lo que necesitábamos saber. Jake buscó las llaves mientras nos apilábamos en el coche. Tommy se metió en el asiento trasero y se agachó de inmediato. Cuando Jake arrancó el motor, vi movimiento cerca de la furgoneta. Un hombre salió, alto, vestido con un mono y botas de trabajo. Arrastraba algo detrás de él, algo envuelto en una lona azul que dejaba un rastro oscuro en el asfalto. La forma era inconfundiblemente humana. Nuestros faros lo iluminaron cuando Jake puso el coche en marcha atrás, y por un segundo nuestros ojos se encontraron. Su rostro era corriente, incluso olvidable, salvo por la ausencia total de expresión. Dejó caer lo que arrastraba y empezó a caminar hacia nosotros. Jake salió disparado de esa zona de descanso, como si nuestras vidas dependieran de ello. Porque así era. El Explorer derrapó al entrar en la autopista, con los neumáticos chirriando contra el asfalto. Tommy estaba acurrucado en el suelo del asiento trasero, respirando con jadeos cortos y aterrados. «Ha matado a alguien», repetía. «Lo vi hacerlo en el bosque. Tenía un martillo o algo así. Y simplemente... Dios, había tanta sangre». Carlos estaba retorcido en su asiento, mirando la carretera detrás de nosotros. Al principio, no había nada más que oscuridad. Luego, tal vez 2 minutos después, un único faro apareció en la distancia. La furgoneta solo tenía un faro que funcionaba. Jake aceleró más allá de los 90, luego más allá de los 100. El viejo Explorer temblaba como si fuera a desintegrarse, pero ese faro seguía acercándose. «¿Qué viste exactamente?», le pregunté a Tommy, tratando de mantener la voz firme. Se incorporó ligeramente, sin dejar de mirar por la ventanilla trasera. Me adentré más en el bosque de lo que pretendía. También necesitaba orinar. Había un claro y vi la furgoneta aparcada allí, oculta desde el área de descanso. El tipo estaba de pie junto a alguien. Una mujer. Creo que ella ya estaba en el suelo, inmóvil. Él la golpeó de nuevo, por si acaso. Luego empezó a envolverla en esa lona. La voz de Tommy se quebró. Me vio. Sé que me vio. Intenté retroceder, en silencio, pero pisé una rama. Me miró directamente y sonrió. Los faros estaban tan cerca. Podíamos distinguir la forma de la furgoneta. No intentaba adelantarnos, solo seguía pegada a nosotros, manteniendo exactamente nuestra velocidad. Jake tomó una salida sin avisar, con un chirrido de neumáticos, con la esperanza de perderlo. La furgoneta nos siguió. Ahora estábamos en una carretera comarcal, más estrecha y oscura que la autopista. No había farolas ni casas,
solo campos de maíz que se extendían a ambos lados. La furgoneta aceleró de repente y chocó contra nuestro parachoques. El Explorer dio un bandazo hacia adelante y Jake casi perdió el control. Carlos estaba al teléfono, intentando desesperadamente conseguir señal para llamar al 911. Nada. La furgoneta nos golpeó, de nuevo, con más fuerza. Esta vez pude oír el crujir del metal. «Allí», grité, señalando el letrero de una gasolinera que brillaba en la distancia. «Llegar hasta allí», Jake coqueteó, con el motor rugiendo en señal de protesta. La furgoneta se quedó atrás por un momento y pensé que tal vez lo habíamos perdido. Entonces encendió las luces largas, cegándonos. Esta vez se nos echó de lado, intentando sacarnos de la carretera. Jake giró bruscamente el volante hacia la derecha. Nos deslizamos hacia el arcén, salpicando grava por todas partes. La gasolinera era una de esas áreas de servicio para camiones abiertas las 24 horas, luminosa y concurrida, incluso a las 4:00 de la madrugada. Jake derrapó al entrar en el aparcamiento y casi se lleva por delante un surtidor de gasóleo. Todos saltamos y corrimos hacia la puerta. Miré hacia atrás una vez y vi la furgoneta parada en el borde del aparcamiento, justo fuera del círculo de luces. El conductor seguía allí, mirándonos. Dentro, el lugar estaba lleno de camioneros y viajeros. Gente normal con vidas normales, completamente ajenos a lo que acabábamos de pasar. Carlos encontró a un guardia de seguridad y empezó a balbucear sobre la persecución, el asesinato, todo. El guardia se mostró escéptico hasta que vio nuestras caras. 4 universitarios absolutamente aterrorizados, cubiertos de sudor, temblando. Llamó a la policía por radio mientras nos acurrucábamos cerca de las máquinas de café. A través de la ventana vi la furgoneta allí parada. Durante otro minuto, quizá 2. Luego retrocedió lentamente y desapareció en la oscuridad. La policía llegó 20 minutos más tarde. 2 agentes estatales que tomaron nuestras declaraciones con una paciencia que me indicó que habían escuchado historias como esta antes. Llamaron a más unidades para que revisaran el área de descanso. Nos sentamos en esa parada de camiones durante 3 horas, tomando café y sobresaltándonos cada vez que alguien entraba por la puerta. Alrededor de las 7:00 de la mañana, uno de los agentes regresó para informarnos. Habían encontrado el lugar que Tommy había descrito. Sangre en el bay, claro, marcas de arrastre, huellas de neumáticos de la furgoneta, pero ni rastro del cuerpo, ni de la furgoneta, ni del conductor. Emitieron una orden de búsqueda y nos dijeron que teníamos que ir a la comisaría más tarde para ver fotos y quizá trabajar con un dibujante. El parachoques del Explorer estaba destrozado y la pintura rayada a lo largo de todo el lado del conductor. Era la prueba de que realmente había sucedido, de que no éramos solo 4 chicos con mucha imaginación. Al final llegamos a Chicago después de prestar declaración y de que revisaran el coche. La policía llamó varias veces durante las semanas siguientes con novedades. Habían encontrado escenas del crimen similares en otras áreas de descanso que se remontaban a años atrás. El mismo modus operandi, el mismo tipo de furgoneta avistada en las inmediaciones. Nunca lo atraparon. Tommy regresó a Nebraska después de eso. Dijo que no podía soportar estar lejos de su familia. Jake sigue sin conducir de noche. Carlos se obsesionó con los podcasts sobre crímenes reales, tratando de encontrar casos similares. Y yo sigo viviendo en Chicago. Sigo en el mismo trabajo en la empresa tecnológica. Pero nunca he vuelto a tomar esa carretera. A veces miro las noticias por si hay alguna historia sobre asesinatos en áreas de descanso, preguntándome si él sigue ahí fuera. La detective asignada a nuestro caso se jubiló el año pasado, pero me llamó antes de irse. Me dijo que el nuestro era uno de los casos afortunados, de los que se escaparon.
también dijo algo que todavía me quita el sueño. Habían encontrado 12 cadáveres a lo largo de los años. Todas eran mujeres jóvenes, todas asesinadas, de la misma manera que Tommy había descrito. Le habíamos interrumpido aquella noche. Si no hubiéramos aparecido en ese momento, habría habido 13. Tenía 23 años y acababa de salir de la universidad. Conducía mi destartalado Toyota Corolla de Albuquerque a Los Ángeles para mi primer trabajo de verdad en una empresa de marketing. Era a finales de septiembre de 2022, una de esas noches de desierto, en las que la temperatura baja 30 degrees después de la puesta de sol, y las estrellas parecen tan cercanas que casi se pueden tocar. Llevaba unas 6 horas en la carretera, sobreviviendo a base de bebidas energéticas y cualquier podcast que me mantuviera despierto. La autopista se extendía sin fin, solo había oscuridad y, de vez en cuando, un par de luces traseras rojas que desaparecían en la distancia. Recuerdo que en ese momento me sentía invencible, como si nada malo pudiera pasarle a alguien que tenía toda su vida planeada. Mis padres me habían advertido que no condujera solo por el desierto de noche, pero yo no les hice caso, con la confianza que solo puede tener alguien que nunca ha experimentado un peligro real. Alrededor de las 2:00 a.m., en algún lugar más allá de la frontera con Arizona, mi vejiga comenzó a gritar pidiendo atención. Había estado aguantándome durante la última hora, con la esperanza de llegar a una ciudad más grande, pero la siguiente señal de salida prometía servicios y no podía esperar más. La rampa de salida conducía a una única gasolinera, uno de esos lugares antiguos con luces fluorescentes, parpadeantes y surtidores que probablemente no se habían renovado desde los años 90. Un cartel descolorido decía Desert, Stop 24 horas, con letras a las que les faltaba pintura. Solo había otro vehículo en el aparcamiento. Una camioneta oxidada aparcada, torcida, cerca del surtidor de aire. Me acerqué a la bomba número 3, la más cercana al edificio, y apagué el motor. A través de las ventanas mugrientas, pude ver a un empleado encorvado detrás del mostrador. El resplandor azul de su teléfono iluminaba su rostro. El lugar me daba escalofríos, pero la naturaleza llamaba más fuerte que mis instintos. Cogí las llaves, pero dejé el bolso en el asiento del copiloto. Primer error estúpido. El aire del desierto me golpeó como agua helada cuando salí, y pude oír a los coyotes aullar en algún lugar en la lejanía. Mis chanclas golpeaban contra el asfalto agrietado. Mientras corría hacia las puertas de cristal, estas estaban cubiertas de carteles escritos a mano que anunciaban cerveza fría y café recién hecho, con un rotulador que se había descolorido hasta quedar azul pálido. El timbre de la puerta hizo un horrible chirrido cuando empujé para entrar, como metal raspando con metal. El empleado, un tipo de unos 40 años con una gorra de béisbol manchada de grasa, apenas levantó la vista de su teléfono. El baño estaba al fondo, pasando pasillos de patatas fritas polvorientas y barritas de chocolate que parecían llevar allí desde que abrió el local. La llave estaba sujeta a un bloque de madera del tamaño de un ladrillo con unas mujeres talladas en él. Recuerdo que pensé en lo asqueroso que era, en cuántas manos habían tocado esa cosa. El baño era exactamente lo que cabría esperar. Un único cubículo con una puerta que no cerraba bien. Graffiti cubriendo todas las superficies y un espejo tan rayado que apenas se veía el reflejo. La luz fluorescente zumbaba y parpadeaba, proyectando sombras extrañas que me hicieron apresurarme. Hice lo que tenía que hacer lo más rápido posible, tratando de no tocar nada más de lo necesario. El dispensador de jabón estaba vacío, así que me conformé con agua y me sequé las manos en los vaqueros. Cuando volví a salir,
Me di cuenta de que el empleado se había movido. Ahora estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el aparcamiento. Algo en su postura me hizo detenerme. Estaba rígido, mirando algo con atención. Pero cuando seguí su mirada, solo vi mi coche allí, bajo las luces intensas. Dejé caer la llave del baño sobre el mostrador, con un ruido sordo, y salí, ansioso por volver a la carretera y dejar atrás aquel lugar espeluznante. El frío me golpeó de nuevo al atravesar las puertas, y fue entonces cuando lo vi. Había un hombre sentado en el asiento del conductor, simplemente sentado, con las manos en el volante, mirando al frente como si fuera su sitio. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo al principio. De hecho, di unos pasos más hacia el coche antes de que la realidad me golpeara, con fuerza. Este desconocido, este hombre al que nunca había visto antes, estaba dentro de mí. Coche cerrado con llave. Llevaba una chaqueta vaquera descolorida con manchas en la parte delantera, e incluso, desde 6 metros de distancia, pude ver que tenía el pelo lacio y sucio que le pasaba por los hombros. Mi bolso ya no estaba en el asiento del pasajero. La parte racional de mi cerebro me gritaba que volviera a entrar en casa para pedir ayuda, pero mis pies seguían, avanzando como si estuviera en piloto automático. Quizá fue el shock, quizá fue una estúpida valentía, pero me encontré de pie junto a mi coche, mirando a este hombre a través de la ventana. Giró la cabeza lentamente para mirarme, y nunca olvidaré su rostro. Tenía unos ojos gris pálido, que parecían casi blancos bajo las luces de la gasolinera, y una cicatriz que le iba desde la ceja izquierda hasta la pes carsis, mandíbula, lo que le daba un aspecto de burla permanente. Entonces me sonrió, no una sonrisa normal, sino una lenta y deliberada extensión de los labios que me puso la piel de gallina. Con mucha calma, como si fuéramos viejos amigos, se acercó y pulsó el botón de apertura. El clic de las cerraduras al desbloquearse sonó como un disparo en la noche tranquila. Abrió la puerta y salió, con mi bolso colgando de su mano derecha. Era más alto de lo que esperaba, tal vez 1,90 m, y delgado como un palo. El olor me golpeó de inmediato, olor corporal, mezclado con algo químico como disolvente de pintura. «Bonita noche para dar una vuelta», dijo, y su voz era suave, casi gentil, lo que de alguna manera lo hacía peor. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. Se me había cerrado la garganta por completo. Fue entonces cuando mi instinto de supervivencia finalmente se activó. Di media vuelta y eché a correr, perdiendo las chanclas. En los primeros pasos, el asfalto me arañaba las plantas desnudas, pero no me importaba. Podía oírlo detrás de mí, con sus pesadas botas golpeando el suelo cada vez más cerca. Estaba a unos 3 metros de la puerta de la gasolinera cuando me alcanzó. Su mano me agarró del pelo y tiró hacia atrás con tanta fuerza que pensé que me iba a romper el cuello. Golpeé el suelo con fuerza, mi codo raspó el pavimento áspero. Finalmente encontré mi voz y grité, el sonido más fuerte y desesperado que había hecho en mi vida. Él estaba encima de mí inmediatamente. Una mano me tapaba la boca, el otro brazo me rodeaba la cintura. Mordí con fuerza su palma y sentí el sabor de la sangre. Él maldijo y aflojó su agarre lo suficiente como para que pudiera gritar de nuevo. A través de la ventana de la gasolinera pude ver al empleado. Estaba ahí de pie mirándonos, con el teléfono en la mano, pero no estaba llamando a nadie. No venía a ayudarme, simplemente se quedó ahí mirando como si fuéramos algún tipo de espectáculo. El hombre me estaba arrastrando ahora, tirando de mí hacia mi coche. Mis pies descalzos raspaban inútilmente contra el suelo,
dejando rastros de sangre en el pavimento. Agarré todo lo que pude alcanzar: la manguera de aire, un bote de basura. Incluso intenté enganchar mis dedos en una grieta del asfalto. Nada funcionaba. Él era demasiado fuerte y yo estaba cansada. Tenía la garganta en carne viva de tanto gritar y empezaban a aparecer manchas negras en los bordes de mi visión. Así es como voy a morir, recuerdo haber pensado, en el aparcamiento de una gasolinera, en medio de la nada. Y ese empleado se va a quedar mirando. Pero entonces lo oí, el profundo rugido de un motor diésel. Los faros barrieron el aparcamiento cuando un camión de 18 ruedas se salió de la autopista. El hombre que me arrastraba se detuvo, aflojando ligeramente su agarre mientras se giraba para mirar. Los frenos de aire del camión silbaron al detenerse, y la puerta del conductor se abrió de golpe antes de que el vehículo se hubiera detenido por completo. Una mujer saltó al suelo, probablemente de unos 50 años, con complexión de jugador de fútbol americano, vestida con una camisa de franela y botas de trabajo. Echó un vistazo a la situación y no dudó. «Déjala ir», rugió, y su voz fue como un trueno. Tenía algo en la mano, una llave de cruz. Me di cuenta más tarde. El hombre me soltó inmediatamente y yo me desplomé sobre el pavimento, jadeando en busca de aire. Miró entre el camionero y yo, calculando sus posibilidades. Ella ya se estaba acercando a nosotros, con la llave de cruz agarrada como si fuera un bate de béisbol. Le dije: «Déjala ir y lárgate de aquí antes de que te rompa el cráneo». Ella gruñó. Detrás de ella pude ver que había dejado su camión en marcha, con la radio CB crepitando con voces. Debía de haber pedido ayuda mientras se acercaba. El hombre dio un paso atrás, luego otro. Dejó caer mi bolso al suelo y levantó las manos como si se rindiera, pero no apartó los ojos de mí y volvió a esbozar esa horrible sonrisa. «Nos vemos», dijo en voz baja, lo justo para que yo lo oyera. Luego se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo en la oscuridad, más allá de las luces de la gasolinera. El camionero no lo persiguió. En cambio, se arrodilló a mi lado y con una mano sorprendentemente suave me ayudó a sentarme. «¿Estás bien, cariño? ¿Te ha hecho mucho daño?», me preguntó con una voz completamente diferente, suave y maternal. Aún no podía hablar, solo negué con la cabeza y señalé mi garganta. Ella lo entendió de inmediato. «No intentes hablar. Vamos a entrar y llamar a la policía de verdad. Ese pedazo de basura inútil que está ahí dentro». Giró bruscamente la cabeza hacia el dependiente, que por fin había salido, pero se mantenía a distancia. «Es obvio que no va a ser de ninguna ayuda». Me ayudó a ponerme en pie y casi me derrumbo de nuevo cuando intenté apoyar el peso sobre mis desgarrados calcetines. Sin dudarlo, me cogió en brazos como si no pesara nada y me llevó hasta su camioneta. Me sentó en el asiento del copiloto y cogió un botiquín de primeros auxilios que había detrás del asiento. Mientras me limpiaba los pies y me los vendaba con gasas, no dejó de hablar, diciéndome que se llamaba Brenda, que llevaba 30 años conduciendo camiones y que había visto lo suficiente como para saber cuándo estaba pasando algo malo. «Ese hombre», dijo sacando su teléfono móvil, «lo he visto antes, hace unas 2 semanas en un área de descanso cerca de Flagstaff. Estaba merodeando por el baño de mujeres y los de seguridad lo echaron. Marcó el 911 y puso el altavoz para que yo pudiera oír. La policía llegó en 20 minutos. Al parecer, había un policía estatal que estaba patrullando a pocos kilómetros de distancia. Por entonces, había recuperado la voz, aunque me salía como un susurro. Di mi declaración allí mismo.
en la camioneta de Brenda, mientras ella me sostenía la mano. El policía, el agente Fitzgerald, era joven, pero minucioso. Tomó fotos de mis heridas, de la sangre en el pavimento y obtuvo las imágenes de seguridad de la gasolinera. El empleado intentó escabullirse, pero el oficial Fitzgerald no se lo permitió. Resulta que el empleado lo había visto todo desde el principio. Había visto al hombre forzar la puerta de mi coche con algún tipo de herramienta. Lo vio revolver mis cosas y no hizo nada al respecto. No quería problemas, repetía el empleado. Pero la cara del oficial Fitzgerald se endurecía con cada excusa. Cuando introdujeron la descripción que Brenda y yo les dimos, apareció algo interesante en su sistema. Un hombre que coincidía exactamente con la descripción. Hasta la cicatriz. Era buscado en relación con 3 secuestros en Arizona y Nuevo México. Se llamaba Robert Henley y había estado atacando a mujeres jóvenes que viajaban solas, siempre en gasolineras aisladas o áreas de descanso. Lo que todavía me da pesadillas es lo que encontraron cuando registraron la zona. La camioneta de Robert, esa camioneta oxidada que había visto cuando llegué, estaba escondida detrás de la estación. En la parte trasera, bajo una lona, encontraron bridas, un rollo de cinta adhesiva y una pala. También había un cuaderno con notas detalladas sobre diferentes mujeres a las que había estado observando, incluyendo sus matrículas y sus raíces. Mi matrícula aún no estaba allí, lo que significa que fui una oportunidad al azar. El agente Fitzgerald me dijo más tarde que había tenido suerte. Las otras 3 mujeres que se habían encontrado con Robert Henley no habían vuelto a aparecer. Brenda se quedó conmigo durante todo el proceso, incluso me siguió hasta la siguiente ciudad para asegurarse de que conseguía una habitación en un motel. Me dio su número y me hizo prometer que la llamaría cuando llegara a Los Ángeles. La policía confiscó mi coche como prueba, así que tuve que alquilar uno para terminar mi viaje. A Robert lo atraparon 2 días después en otra gasolinera a 80 kilómetros al oeste, intentando lo mismo con otra mujer. Esta vez, el empleado llamó inmediatamente al 911. Ahora está cumpliendo cadena perpetua y las 3 mujeres desaparecidas nunca fueron encontradas. A veces sigo conduciendo a California por trabajo, pero ya nunca paro en gasolineras aisladas. Y siempre recuerdo a Brenda, la camionera que no dudó en salvar la vida de una desconocida. Al crecer en un pequeño pueblo de Utah, siempre pensé que lo peor de conducir de noche era atropellar a un ciervo. Eso cambió por completo durante las vacaciones de primavera de 2017, cuando mi hermana menor, Megan, y yo decidimos visitar a nuestra tía en Phoenix. Yo tenía 23 años y trabajaba como higienista dental en Salt Lake City. Megan acababa de cumplir 21 años y estaba terminando la carrera de enfermería en la BYU. Habíamos hecho este viaje en coche docenas de veces antes, normalmente saliendo después de mi turno del viernes para evitar el tráfico del fin de semana. Esa noche en particular, salimos alrededor de las 8:30 con la intención de llegar a Phoenix a las 3:00 de la madrugada. El tiempo era despejado, las carreteras estaban vacías y teníamos una nevera llena de Red Bulls y de esas taquillas de gasolinera que tanto le gustaban a Megan. Estábamos en algún lugar más allá de Cedar City, probablemente 2 horas después de haber salido, cuando vi por primera vez los faros en el espejo retrovisor. La autopista estaba prácticamente desierta a esa hora, solo nosotros y algún que otro camionero que se dirigía al sur. Ese coche llevaba detrás de nosotros unos 15 minutos, manteniendo una distancia constante, sin acercarse demasiado, ni alejarse demasiado. Megan estaba dormitando en el asiento del copiloto, con los pies en el salpicadero, a pesar de mis constantes quejas sobre la seguridad. La radio
Estaba sintonizada en un programa nocturno de entrevistas sobre teorías conspirativas. La voz del presentador parloteaba sobre la vigilancia gubernamental. Recuerdo que pensé en lo irónico que era, teniendo en cuenta lo que estaba a punto de suceder. El coche que iba detrás de nosotros aceleró de repente, acortando la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Entonces empezaron a parpadear las luces rojas y azules. Lo primero que me pareció extraño fue el coche en sí. No era un coche patrulla típico. No tenía ni distintivos, ni barra de luces en el techo, solo unas luces portátiles que se pueden comprar por internet pegadas al salpicadero. Pero había oído hablar de los coches camuflados, sobre todo en estos largos tramos de autopista, donde pillan a los que se pasan de la velocidad. Desperté a Megan y empecé a reducir la velocidad, buscando un lugar seguro para aparcar. El arcén era estrecho, apenas lo suficiente para un coche. Y más allá, no había nada más que matorrales y oscuridad. Megan se incorporó, atontada, entrecerrando los ojos para ver las luces que teníamos detrás. ¿Ibas rápido?, preguntó, frotándose los ojos. No, tenía el Mandiva, control de crucero puesto exactamente a 75 desde que salimos de Cedar City. El coche, sin distintivos, nos siguió de cerca mientras me desviaba hacia el arcén, con la grava crujiendo bajo nuestras ruedas. Por el espejo lateral vi una figura salir del vehículo que nos seguía. Era alto, quizá 1,88 vestía vaqueros oscuros y lo que parecía una sencilla cazadora negra. No llevaba uniforme, ni placa visible. Caminaba con un paso extraño y decidido, como alguien que se esfuerza demasiado por parecer oficial. Su forma de moverse hizo que todos los nervios de mi cuerpo se tensaran. Tenía una mano apoyada en la cadera, donde podría ver una pistola, aunque no pude ver ninguna en la oscuridad. En la otra mano llevaba una linterna, pero la mantenía apuntando al suelo en lugar de usarla para ver mejor. Cuando llegó a mi ventana, solo la bajé unos 5 centímetros. De cerca pude verle claramente la cara, bien afeitada, probablemente, de unos 40 y tantos años, con ojos hundidos y una peculiar cicatriz que le iba desde la oreja izquierda hasta la mandíbula, como si alguien hubiera intentado dibujarle un signo de interrogación en la cara. Masao, que mandan, Masao, 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 Masao. Licencia y permiso de circulación, dijo. Pero su voz no era la adecuada, demasiado tranquila, casi susurrada, como si no quisiera que nadie más la oyera. No se identificó como agente, no nos dijo por qué. Nos había parado, solo se quedó allí esperando. Megan se había quedado completamente inmóvil, a mi lado. Podía oír su respiración rápida y superficial. Mi bolso estaba en el asiento trasero y, cuando fui a cogerlo, de repente volvió a hablar. Los dos. Necesito que las dos salgan del vehículo. La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era una petición, era una orden. Su mano libre volvió a moverse hacia la cadera, con los dedos tamborileando contra algo que aún no veía con claridad. ¿Hay algún problema, agente?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió, solo repitió, más alto esta vez, fuera del vehículo ahora. Megan me agarró del brazo, clavándome las uñas en la piel. Ninguna de las dos se movió. Fue entonces cuando vimos el segundo par de faros acercándose por detrás. Otro coche estaba reduciendo la velocidad, y esta vez pude ver claramente la palabra Sheriff pintada en el lateral, con letras reflectantes. El hombre que estaba en mi ventana también lo vio. Su actitud cambió en un instante. Tensó los hombros, apretó la mandíbula y dio un paso rápido hacia atrás, alejándose de mi coche. El coche patrulla del sheriff se detuvo justo detrás del coche camuflado y vi por el espejo retrovisor cómo salía una agente uniformada
Era más baja que el primer hombre, de complexión robusta, con la mano ya en la radio. En cuanto lo vio, desenfundó su arma. «Aléjese del vehículo y ponga las manos donde pueda verlas», gritó. El hombre de la cicatriz no salió corriendo. Se quedó allí un momento, mirándome a través de la ventanilla, con una expresión que nunca olvidaré, como un depredador al que acaban de interrumpir en su caza. Lo que sucedió a continuación fue un caos total. La ayudante del sheriff seguía gritando órdenes, mientras pedía refuerzos por radio. El hombre levantó lentamente las manos, pero siguió mirándonos, concretamente a Megan, incluso con un arma apuntándole. Parecía más frustrado que asustado. La ayudante le ordenó que caminara hacia ella, que se arrodillara, todo el procedimiento que se ve en la televisión, pero por la forma en que lo estaba manejando, la urgencia en su voz. No se trataba de una parada de tráfico rutinaria. Ella sabía quién era él. «Ustedes dos quédense en su vehículo con las puertas cerradas», nos gritó sin apartar la vista de él. No hizo falta que nos lo repitiera. Apreté el botón de la cerradura con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Durante todo ese tiempo, el hombre no dijo ni una palabra. Solo siguió sus órdenes con una calma inquietante que lo empeoraba todo. En cuestión de minutos, la autopista vacía se transformó en una escena de película. Llegaron 3 coches patrulla más, con las sirenas a todo volumen, inundando la zona con luces rojas y azules. Los agentes rodearon el coche del hombre y lo registraron con linternas, mientras él permanecía esposado en la parte trasera del coche patrulla de la agente que nos había detenido. La agente que nos había salvado se acercó para ver cómo estábamos. En su placa ponía agente Vázquez. De cerca, pude ver el alivio mezclado con la ira en su rostro. «Hicisteis bien en no salir», dijo, mirando al hombre que estaba en su coche. «Llevamos 3 meses buscándolo». «Nathan Crowe, ni siquiera. Es su verdadero nombre. Es el último que ha estado utilizando. Nos explicó que había estado haciendo lo mismo en 3 estados, Utah, Nevada y Colorado. Siempre atacaba a mujeres jóvenes que viajaban solas o en pareja. Siempre por la noche. Siempre en tramos aislados de la autopista. Había intentado secuestrar al menos a 4 mujeres que ellos sabían, aunque el ayudante del sheriff Vázquez sugirió que probablemente había más que no lo habían denunciado. El registro de su coche reveló todo lo que necesitábamos saber sobre lo cerca que habíamos estado del desastre. Encontraron bridas, un rollo de cinta adhesiva, un escáner de policía robado y esas luces magnéticas de emergencia que cualquiera puede comprar por internet. En la guantera descubrieron varios documentos de identidad falsos con nombres diferentes, pero todos con su cara llena de cicatrices. También había un cuaderno lleno de números de matrículas, descripciones de vehículos y notas sobre posibles paradas. La agente Vázquez no nos dejó verlo, pero su expresión nos dijo lo suficiente. El hallazgo más inquietante fue un uniforme de policía con una placa que parecía lo suficientemente real como para engañar a cualquiera en la oscuridad. Había ido escalando, haciéndose más atrevido con cada intento. El agente nos contó que en Colorado había conseguido sacar a una mujer de su coche antes de que un camionero que pasaba por allí lo asustara. Llevaba 6 horas desaparecida cuando la encontraron, traumatizada, pero viva, abandonada en un área de descanso a 80 kilómetros de distancia. Megan no había dicho ni una palabra desde que el agente empezó a explicarlo. Se sentó allí agarrándome la mano, con lágrimas corriendo por su rostro. La agente Vázquez nos preguntó si queríamos presentar cargos, lo que me pareció una pregunta ridícula, hasta que nos explicó que algunas víctimas decidían no hacerlo, demasiado conmocionados para prestar testimonio. Ambos dijimos que sí inmediatamente. Tomó nuestras declaraciones allí mismo, al lado de la autopista, con el viento del desierto azotando la Artemisa que nos rodeaba. Ahora cada detalle parecía importante.
¿Cuánto tiempo nos había seguido? ¿Qué había dicho? Esa cicatriz distintiva. Otros agentes fotografiaron nuestro coche, el lugar exacto donde nos habíamos detenido, incluso las huellas de los neumáticos en la grava. Uno de ellos mencionó que Crow probablemente había estado monitoreando los canales de la policía, esperando una noche en la que las patrullas estuvieran dispersas. Si el agente Vázquez no hubiera estado regresando de una llamada por violencia doméstica a solo 5 millas de distancia, las cosas habrían terminado de manera muy diferente. Nos retuvieron allí durante casi 2 horas, asegurándose de que estuviéramos bien para conducir y reuniendo todas las pruebas posibles. La agente Vázquez nos dio su número directo y nos hizo prometer que la llamaríamos cuando llegáramos a Phoenix. También dispuso que un coche patrulla nos siguiera hasta la siguiente ciudad por seguridad. Mientras nos preparábamos para partir, los vi cargar a Crow en una camioneta de transporte. Él miraba directamente hacia nuestro coche otra vez. Incluso desde esa distancia, pude ver que movía los labios. Nunca sabré lo que dijo, y estoy agradecido por ello. La agente también se dio cuenta y se interpuso entre nosotros, bloqueándole la vista. No le des más energía, dijo. Va a estar fuera durante mucho tiempo. Más tarde descubrimos que ya estaba en libertad condicional por un delito de agresión cometido en 2015, lo que significaba que esto violaría sus condiciones, junto con los intentos de secuestro y la suplantación de un oficial. El ayudante Vázquez estimó que le caerían al menos entre 15 y 20 años. El resto del viaje a Phoenix fue surrealista. Megan y yo apenas hablamos, solo nos cogimos de la mano por encima de la consola central mientras yo conducía respetando estrictamente el límite de velocidad. Con ambas manos agarradas al volante, cada coche que aparecía en mis espejos me aceleraba el corazón. Paramos una vez para repostar en St. George y no me atreví a salir. Megan tuvo que repostar mientras yo me quedaba allí sentada con las puertas cerradas, escudriñando el aparcamiento. Llegamos a casa de nuestra tía justo cuando salía el sol, agotadas y conmocionadas, pero a salvo. Los meses siguientes fueron duros. Tenía pesadillas con esa cicatriz, con que me pararan en carreteras oscuras. Megan cambió a turnos diurnos en el hospital después de graduarse, incapaz de conducir por la noche. Las dos testificamos en su juicio 6 meses después, junto con otras 3 mujeres a las que había atacado. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 18 años. El fiscal dijo que nuestro caso era el más sólido porque nos habíamos quedado en el coche y el agente Vázquez lo había sorprendido en flagrante. Hoy en día sigo haciendo ese viaje a Phoenix a veces, pero nunca de noche. Y yo siempre le digo a la gente que si algo les parece raro durante una parada de tráfico, confíen en su instinto. A los agentes de verdad no les importará que llamen al 911 para verificarlo. Esa vacilación, esa puerta cerrada, esos 5 centímetros de ventanilla bajada, nos salvaron la vida aquella noche. El mecánico de la gasolinera tenía grasa bajo las uñas y un hueco entre los dientes delanteros que silbaba cuando hablaba. Brandon y yo habíamos parado en su taller a las afueras de Holbrook porque la Ford Ranger que nos había prestado su hermano mayor hacía un ruido chirriante cada vez que alcanzábamos los 60. El tío nos dijo que solo era el protector térmico, nada grave. Luego mencionó que podríamos ahorrar unas 2 horas llegando a Phoenix si tomábamos lo que él llamaba el antiguo camino del ganado, en lugar de seguir por la interestatal. Nos dibujó un pequeño mapa en el reverso de nuestro recibo, dejando manchas de aceite en el papel. Nos dijo que girásemos en el kilómetro 47
siguiésemos el camino de tierra durante unos 20 metros hasta que viésemos una torre de agua amarilla, giros a la izquierda. Bastante sencillo. Y ya íbamos con retraso porque habíamos pasado demasiado tiempo en el bosque petrificado esa mañana. Eran alrededor de las 3:00 de la tarde de un martes. El sol era brutal, incluso en marzo, y el aire acondicionado de la camioneta del hermano de Brandon apenas funcionaba. Teníamos las ventanillas bajadas, la música a todo volumen, solo dos veinteañeros de Michigan pensando que estábamos viviendo la aventura de nuestras vidas. Brandon no paraba de hacer lo mismo, sacar la mano por la ventanilla y dejar que el viento la acariciara mientras yo conducía, señalando de vez en cuando extrañas o edificios abandonados por los que pasábamos. Éramos compañeros de piso desde el primer año de universidad y nos unían los torneos nocturnos de FIFA y nuestro odio compartido hacia nuestro profesor de cálculo. Se suponía que este viaje iba a ser nuestras últimas vacaciones antes de empezar a pensar en las prácticas en la vida real. Ninguno de los dos tenía ni idea de que al atardecer nos preguntaríamos si llegaríamos a casa. La señal del kilómetro 47 apareció más rápido de lo esperado. El desvío apenas se veía, solo un hueco en la barrera, con un camino de tierra que se adentraba. En el desierto no había señales, nada. Brandon revisó 2 veces el mapa del recibo mientras yo reducía la velocidad, y aún podíamos ver las marcas de lápiz del mecánico que indicaban que era el lugar correcto. La carretera comenzaba bastante bien, con tierra compacta y algún que otro bache. Pasamos por algunas estructuras abandonadas en los primeros kilómetros, una vieja gasolinera que se alzaba solitaria como un esqueleto metálico, una choza de madera derrumbada, con una puerta colgando de una bisagra. Brandon estaba tomando fotos con su teléfono, diciendo que a sus seguidores de Instagram en casa les encantaría ver esto. El paisaje era diferente a todo lo que habíamos visto en Michigan. Todo eran rocas rojas y arbustos raquíticos con cactus altos que parecían saludarnos. A unos 16 kilómetros, las cosas empezaron a ponerse raras. La carretera se estrechó y se volvió más accidentada, lo que me obligó a reducir la velocidad a unos 15 mph. No habíamos visto otro coche desde que salimos de la autopista y nuestros teléfonos habían perdido completamente la señal unos 8 kilómetros atrás. La torre de agua amarilla que mencionó el mecánico no se veía por ninguna parte. En cambio, empezamos a notar unas cruces improvisadas a lo largo de la carretera, hechas con viejos postes de vallas y envueltas en tela descolorida. Al principio solo había unas pocas, pero luego empezaron a aparecer cada 100 metros más o menos. Algunas tenían flores de plástico blanqueadas por el sol. Otras tenían pequeños objetos colgando, llaves, cintas, lo que parecían juguetes de niños. Brandon dejó de hacer fotos y se quedó en silencio, lo que no era propio de él. La música de la radio se había convertido en estática, así que la apagué. Los únicos sonidos eran el motor de la camioneta y el crujido de los neumáticos sobre la tierra. 20 millas más adelante, todavía no había torre de agua. El mapa del recibo indicaba que ya debería haber aparecido, pero todo lo que veíamos era más desierto y una cresta de rocas rojas en la distancia. Brandon sugirió que diéramos la vuelta, pero yo quería seguir un poco más. Ya habíamos llegado hasta allí y dar la vuelta en esa carretera estrecha sería complicado. Fue entonces cuando vimos el primer zapato. Estaba colgando de la rama de un árbol mosquito, una pequeña zapatilla rosa que no podía ser más grande que una talla 3. Luego vimos más: botas, sandalias, zapatillas de tenis, de todos los tamaños y estilos, colgadas de los árboles como una especie de fruta extraña. Se balanceaban con la brisa, haciendo un suave crujido. Algunas estaban
descoloridas por el sol y se deshacían. Otras parecían casi nuevas. Debía de haber cientos de ellas repartidas por una docena de árboles. Brandon me agarró del brazo y me dijo que parara la camioneta. Su voz era diferente, más aguda de lo normal. Nos quedamos allí sentados un minuto, con el motor en marcha, mirando esos zapatos que giraban lentamente con el viento. La granja apareció tras la siguiente curva como algo salido de una pesadilla. La casa principal estaba parcialmente derrumbada. El techo se había hundido por un lado. Las ventanas no eran más que agujeros oscuros. Pero fue el granero lo que nos dejó a ambos sin aliento por un segundo. Toda la estructura estaba cubierta de lo que parecían partes de muñecos, brazos, piernas, cabezas, todos clavados a la madera desgastada, sin ningún patrón en particular. Delante del granero, alguien había dispuesto docenas de cochecitos de bebé en un círculo perfecto, todos mirando hacia adentro. Los carritos eran de diferentes edades y estilos, desde modernos cochecitos hasta antiguos carritos de bebé con grandes ruedas. Campanas de viento hechas de huesos, o lo que parecían huesos, colgaban de todas las superficies disponibles, creando un constante sonido hueco y metálico. El camino de entrada estaba bloqueado por un viejo autobús escolar, sin ruedas, con la pintura amarilla descascarillada. Alguien había pintado unas palabras en rojo en el lateral. Mateo 19:14. Brandon respiraba rápidamente, casi hiperventilando. Puse la camioneta en reversa, listo para salir de allí. Pero la carretera era demasiado estrecha para dar la vuelta rápidamente. Fue entonces cuando lo vi en la ventana del desván del granero. Al principio solo era una silueta, pero definitivamente era una persona que estaba completamente inmóvil y nos observaba. No se movía en absoluto, ni siquiera para respirar, al parecer. Simplemente estaba allí, como un espantapájaros. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Brandon también lo vio, y soltó un sonido que nunca le había oído antes. A medio camino entre un jadeo y un gemido empecé a retroceder, más rápido, sin importarme ya seguir en la carretera. Solo quería alejarme de aquel lugar. Las ruedas de la camioneta patinaban sobre la tierra suelta, levantando nubes de polvo. A través del polvo que se asentaba, pude ver que la figura en la ventana no se había movido ni un centímetro. Pero ahora había movimiento cerca de la casa. Una puerta que no había notado antes se estaba abriendo lentamente. Las bisagras debían estar oxidadas, porque hacían un chirrido chirriante que se propagaba por el aire del desierto. Alguien salía, pero se movía de una forma extraña y espasmódica, como si le costara caminar. El sonido de un motor detrás de nosotros hizo que todo mi cuerpo se pusiera rígido. Por el retrovisor pude ver que una camioneta se había cruzado en la carretera a unos 50 metros, bloqueando nuestra única salida. Era una vieja Chevy de color gris imprimación, con las puertas desiguales, y había aparecido de la nada. No la habíamos oído llegar, en absoluto. Dos hombres salieron, y incluso desde esa distancia pude ver que ambos llevaban algo. Brandon decía, «Vamos, vamos, vamos», una y otra vez, con la voz quebrada. Arranqué a toda velocidad, con las ruedas, patinando, tratando de encontrar espacio para dar la vuelta entre el autobús escolar y un montón de maquinaria agrícola oxidada. La persona de la casa se estaba acercando, y ahora podía ver que era una mujer con un vestido largo y sucio. Arrastraba algo detrás de ella que dejaba un rastro en la tierra. Los hombres de la camioneta también caminaban hacia nosotros. No corrían, solo caminaban con una confianza horrible, como si supieran que no teníamos a dónde ir. Uno de ellos llevaba lo que parecía un delantal de carnicero, manchado de oscuro en la parte delantera. Finalmente encontré un hueco entre el autobús y un viejo tractor, apenas lo suficiente para que cupiera el todoterreno.
Giré bruscamente el volante y pisé el acelerador a fondo. El espejo lateral de la camioneta rozó el autobús con un chirrido horrible. Pasamos por encima de algo. No sé qué era. Y de repente habíamos pasado la granja y estábamos descendiendo por un camino lateral que no había visto antes. Era incluso más estrecha que la carretera principal, apenas más ancha que dos huellas de neumáticos entre la maleza. Brandon se había girado en su asiento y miraba hacia atrás. Dijo que ahora nos seguían los dos vehículos y que conocían el terreno mejor que nosotros. El camino serpenteaba entre un bosquecillo de árboles muertos, cuyos troncos blancos parecían huesos que sobresalían del suelo. Conducía demasiado rápido para las condiciones. La camioneta derrapaba en las curvas y golpeaba las rocas. Pero no podía reducir la velocidad. Por el espejo retrovisor veía que la camioneta Chevy gris nos seguía fácilmente. Y detrás de ella, otro vehículo. Quizá el que había traído a la mujer. El velocímetro oscilaba entre 40 y 50, lo que parecía 100 en aquella superficie. De repente, el camino se abrió a otra carretera de tierra, más ancha y mejor mantenida. No sabía qué camino tomar, así que giré a la derecha y recé para que nos llevara de vuelta a la autopista. Brandon estaba intentando llamar por teléfono otra vez, sosteniéndolo en alto, desesperado por conseguir aunque fuera una barra de señal. Nada. El sol se estaba poniendo. Quizá faltaba 1 hora para la puesta de sol, y las sombras se alargaban por la carretera como dedos oscuros. Podía ver nubes de polvo en el espejo. Seguían llegando. Fue entonces cuando Brandon se fijó en el agujero de bala en el portón trasero. Probablemente lo habían hecho mientras huíamos. Ninguno de los dos había oído un disparo. La carretera empezó a subir por unas colinas y apreté el viejo Ranger al máximo. El motor hacía ruidos extraños y el indicador de temperatura subía lentamente hacia el rojo. Tomamos una curva cerrada y casi chocamos de frente contra el coche de un ayudante del sheriff que venía en sentido contrario. Pisé el freno y acabamos atravesados en la carretera. El ayudante salió con la mano en su arma y fue entonces cuando me di cuenta de que debíamos de estar cubiertos de polvo, evidentemente aterrorizados, conduciendo como locos. Brandon salió del camión antes de que se detuviera, tambaleándose hacia el ayudante, tratando de explicarle lo de la granja y la gente que nos perseguía. Las palabras le salían entremezcladas. El ayudante, que según la placa se llamaba Briggs, levantó una mano para calmarlo y luego miró más allá de nosotros, hacia la carretera por la que acabábamos de llegar. No había nubes de polvo, ni vehículos, solo una carretera vacía que se perdía en el desierto. Rodeó nuestra camioneta, se detuvo ante el agujero de bala y pasó el dedo por el borde. Luego nos pidió que redujéramos la velocidad y empezáramos desde el principio. Le conté lo del mecánico, el atajo, todo lo que habíamos visto. Mientras hablaba, él no dejaba de mirar hacia la carretera y me di cuenta de que su mano nunca se separó de la funda de la pistola. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Luego nos dijo que lo siguiéramos de vuelta a la autopista. Dijo que habíamos tenido suerte. La zona por la que habíamos pasado era propiedad privada, explicó, y la gente que vivía allí no veía con buenos ojos a los intrusos. No dio más detalles, solo siguió diciendo que habíamos tenido suerte. Seguimos al agente Briggs durante unos 20 minutos por carreteras que yo nunca habría podido encontrar. Ni Brandon ni yo hablamos en todo el trayecto. Cuando por fin llegamos al asfalto, la interestatal, el alivio fue enorme. El agente se detuvo en la rampa de acceso, se acercó a mi ventana y nos dijo que siguiéramos directamente a Phoenix sin parar. No tomen más atajos, dijo.
Quédese en las carreteras principales. Luego dijo algo que todavía me da escalofríos. Y si sois listos, os olvidaréis de presentar cualquier tipo de denuncia sobre esto. A veces, es mejor simplemente estar agradecidos de haber salido. Esperó hasta que entramos en la autopista antes de dar la vuelta y regresar por donde habíamos venido. Brandon y yo condujimos durante 3 horas seguidas antes de parar, ya dentro de los límites de la ciudad de Phoenix, en una luminosa área de servicio llena de gente. Nunca llegamos a Texas. En su lugar, dimos la vuelta a la mañana siguiente y condujimos directamente de vuelta a Michigan, turnándonos al volante y parando solo para repostar. Nunca hablamos de presentar una denuncia. Ni siquiera le contamos al hermano de Brandon lo del agujero de bala. Dijimos que debía de estar ahí de antes y que no lo habíamos visto. Pero a veces, a altas horas de la noche, busco en internet esa zona, tratando de encontrar alguna mención a la granja, a las cruces o a esos zapatos en los árboles. Nunca encuentro nada. Es como si ese lugar no existiera. Quizás sea lo mejor. Lo único que sé es que aquel mecánico sabía perfectamente a dónde nos estaba enviando y que no éramos los primeros a los que había enviado por aquella carretera, estoy seguro. El viaje de Reno a Houston se suponía que iba a ser sencillo: 30 horas de autopista, podcasts y café de gasolinera. Ya había hecho viajes largos por mi trabajo como representante de ventas de equipos médicos, pero este viaje en octubre de 2016 se sintió diferente desde el momento en que partí. Quizás fueron los papeles del divorcio que tenía en el asiento del pasajero, o el hecho de que, en esencia, estaba comenzando mi vida de nuevo a los 34 años. De cualquier manera, llevaba unas 12 horas en la carretera cuando llegué a esta enorme parada de camiones, justo después de la frontera estatal. El lugar bullía de actividad. Camiones de 18 ruedas alineados como gigantes dormidos, familias estirando las piernas, camioneros entrando y saliendo de la tienda de conveniencia. El letrero de neón del restaurante Rosie's, abierto las 24 horas, parpadeaba contra el cielo que se oscurecía, y mi estómago me recordaba que no había comido nada sustancioso desde el desayuno. En el interior, el restaurante tenía ese aire atemporal que parecen tener todas las áreas de servicio. Cabinas de vinilo rojo, suelos a cuadros, el olor a grasa de bacon, que probablemente no había cambiado desde los años 70. Me senté en una mesa cerca de la ventana, donde podía vigilar mi coche. La camarera que se acercó tenía el pelo rubio teñido, recogido en un moño alto, y una etiqueta con el nombre de Darlene. No podía tener más de 22 años, con esos ojos verdes tan característicos que me recordaban a las algas marinas. Tomó mi pedido, filete de pollo, frito y café, con una sonrisa genuina que me hizo pensar que realmente disfrutaba de su trabajo. Fue entonces cuando me fijé en el hombre sentado en la barra. Tendría unos 45 años. Vestía una chaqueta vaquera descolorida sobre una camiseta blanca lisa, completamente anodino, salvo por la intensidad con la que observaba a Darlene trabajar. No de una manera casual, apreciativa, sino siguiendo sus movimientos como un gato observa a un pájaro a través de una ventana. A mitad de mi comida, el hombre se levantó y se trasladó a la mesa directamente detrás de la mía. Escuché el chirrido del vinilo cuando se acomodó y de repente sentí un cosquilleo en la nuca. Al darme cuenta, pidió pastel y leche. Recuerdo haber pensado que era una combinación extraña para la cena. Luego, empezó a hablarme a través del hueco entre nuestras mesas. «Tienes un largo viaje por delante». Su voz era bastante agradable, un poco ronca, como si fuera fumador. Respondí con un sí, evasivo, y me concentré en mi plato, pero él siguió hablando. Me preguntó a dónde iba, si viajaba solo, qué tipo de coche conducía.
Cada pregunta me daba la sensación de que estaba catalogando información y archivándola en algún lugar. Cuando mencioné Houston, se rió con una risa extraña y entrecortada y dijo: «¿Qué? Casualidad. Yo también voy en esa dirección. Quizá nos volvamos a encontrar». Darlene se acercó para rellenarme el café, y cuando se inclinó, todo el comportamiento del hombre cambió. Su reflejo en la ventana mostraba que la miraba con una expresión vacía, como si alguien hubiera apagado su personalidad de viajero amable. Ella también debió de notarlo, porque se apartó rápidamente. Pero no, antes de que yo la viera, mirarlo con algo parecido al reconocimiento o tal vez al miedo. Intenté captar su mirada cuando me trajo la cuenta, queriendo preguntarle si estaba bien. Pero ella evitó mirarme directamente. El hombre detrás de mí se había quedado en silencio, pero podía sentir su respiración constante, esperando. La comida se me había hecho pesada en el estómago y, aunque apenas había tocado el café que me habían servido, dejé $20 en la mesa y me levanté. Al pasar junto a su mesa, me miró con esos ojos gris pálido y me sonrió. «Que tengas un buen viaje», me dijo. Y algo en la forma en que enfatizó «buen viaje» me puso la piel de gallina. El estacionamiento se veía diferente cuando salí, más oscuro. De alguna manera, a pesar de que las luces del techo estaban encendidas, prácticamente corrí hacia mi auto, buscando las llaves mientras observaba los alrededores. A través de las ventanas del restaurante, pude ver que el hombre había regresado a la barra, colocado donde podía ver tanto el comedor como el pasillo que conducía a los baños y la cocina. Darlene estaba sirviendo a otro cliente, pero no dejaba de mirar hacia ese pasillo, como si estuviera planeando una ruta de escape. Me senté en mi coche durante 1 minuto, con el motor en marcha, debatiéndome si debía volver dentro y advertirle como es debido. Pero ¿advertirle de qué exactamente? Que un cliente estaba actuando de forma extraña, que me había hecho preguntas sobre mi viaje. A la luz fluorescente de la cafetería, mi preocupación pareció de repente paranoica, incluso ridícula. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la aplastante certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Conduje durante otras 2 horas antes de parar en un motel en amarillo. Mi mente repetía cada detalle de aquel encuentro, la forma en que se había movido para sentarse detrás de mí, aquellos ojos grises y calculadores, cómo Darlene se había estremecido cuando él la miró. Apenas dormí aquella noche, comprobando 3 veces las cerraduras y colocando una silla debajo del pomo de la puerta. A la mañana siguiente, estaba ahí tomando el desayuno continental en el vestíbulo del motel cuando dieron las noticias en la televisión montada en la pared. La reportera estaba de pie, delante de un edificio familiar, el restaurante Rosie's, abierto las 24 horas. Mi cuchara de plástico golpeó la mesa cuando escuché sus palabras. Una camarera de 22 años fue encontrada muerta en el baño de empleados. Se sospecha que se trata de un homicidio. Las imágenes de seguridad muestran a un cliente masculino siguiendo a la víctima. Mostraron una imagen borrosa de la cámara de seguridad, y a pesar de que era granulada, reconocí la chaqueta de denim, la camiseta blanca, esa postura depredadora que había observado apenas unas horas antes. La noticia decía que se llamaba Darlene Foster y que llevaba trabajando en Rosie's solo 3 meses, ahorrando dinero para estudiar enfermería. Encontraron su cadáver a las 11:47 p.m., menos de 1 hora después de que me fuera. El forense determinó más tarde que la habían estrangulado con los cordones de su propio delantal en el baño de empleados. Lo que me dejó todo el cuerpo entumecido fue la cronología de los hechos. Las imágenes de seguridad mostraban al hombre siguiéndola por el pasillo trasero a las 11:21 p.m., solo 15 minutos después de que yo saliera hacia mi coche.
Si me hubiera quedado a terminar mi café, si me hubiera entretenido para dejar una propina mejor, si hubiera hecho cualquier cosa diferente, podría haber estado allí. Quizás podría haberlo evitado, o quizás me habría convertido en otra víctima. Los demás huéspedes del motel charlaban sobre sus planes de viaje, completamente ajenos a mi torbellino interior, mientras el periodista parloteaba sobre cómo la policía buscaba a una persona de interés que conducía una camioneta pickup de color oscuro. Llamé a la línea de información desde mi habitación del motel, con la voz temblorosa mientras describía todo lo que recordaba del hombre. La detective que llamó, una mujer llamada Judith Brennan, tomó mi declaración con una paciencia que de alguna manera hizo que todo pareciera más real. Me hizo preguntas detalladas. ¿Tenía alguna cicatriz, tatuajes, gestos inusuales? Mencionó a dónde iba. Concretamente, me fijé en qué conducía. Recordé haber visto una camioneta Ford azul oscuro, con matrícula de Oklahoma, aparcada cerca de la entrada del restaurante. Uno de esos modelos con cabina alargada y una caja de herramientas la parte trasera. El silencio de la detective Brennan al otro lado del teléfono me indicó que era importante. Me preguntó si estaría dispuesto a trabajar con un dibujante por videollamada, y pasé las 2 horas siguientes intentando recrear esos ojos gris pálido, ese rostro anodino que de alguna manera irradiaba tanta amenaza. Me dio las gracias. Repetidamente me dijo que había sido de gran ayuda, pero no podía dejar de pensar en cómo había dejado allí a Darlene. El resto del viaje a Houston se convirtió en un torbellino de paranoia, mirando por los retrovisores y con el corazón a 1000 por minuto cada vez que veía una camioneta oscura. Me sorprendía a mí misma agarrándome al volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos, convencida de que, de alguna manera, él sabía que había hablado con la policía. En una área de descanso al este de Oklahoma, vi una camioneta Ford azul. Casi me da un ataque de pánico hasta que me di cuenta de que la conductora era una anciana con sus nietos. Llegué a Houston esa noche, pero no me atreví a quedarme en el hotel que había reservado. En su lugar me quedé en casa de mi hermana, Gloria, diciéndole que estaba demasiado cansada para estar sola. No mencioné el asesinato hasta 3 días después, cuando el detective Brennan llamó con novedades. Habían arrestado a alguien, Douglas Wade Hutchinson, un camionero de larga distancia con antecedentes por agresión en 3 estados. El retrato robot que había ayudado a crear había sido crucial para identificarlo. Lo que más me persigue no es solo aquella noche en la cafetería, sino lo que vino después. Durante el juicio, al que asistí por videoconferencia, los fiscales revelaron que Douglas había estado acosando a Darlene durante semanas. Comía en ese restaurante todos los jueves por la noche. Cuando su ruta lo llevaba por allí, siempre pedía su mesa y se quedaba hasta casi la hora de cerrar. Otras camareras testificaron que habían intentado advertirle, pero ella insistía en que podía manejarlo, que necesitaba las propinas. La noche que estuve allí no fue casual. Lo había estado preparando, cada vez más atrevido con cada visita. Las imágenes de seguridad de las semanas anteriores mostraban cómo la seguía hasta su coche, se quedaba en el aparcamiento, la veía marcharse y probaba los límites. El fiscal dijo que mi presencia esa noche podría haber retrasado su plan. Había esperado hasta que el restaurante estuviera casi vacío, hasta que Darlene estuviera sola en la trastienda haciendo el cierre. Si no hubiera estado allí ocupando la mesa detrás de él durante esa hora, podría haber actuado antes. Douglas fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado deliberó durante menos de 2 horas, y yo vi en la pantalla de mi portátil cómo leían el veredicto.
No mostró ninguna emoción. Solo miraba al frente con esos mismos ojos grises que había visto en la cafetería. Pero lo que realmente me destrozó fue cuando la madre de Darlene habló durante las declaraciones de impacto a las víctimas. Contó que Darlene la llamaba todas las noches después del trabajo para decirle que había llegado bien a casa. Esa noche esperó junto al teléfono hasta medianoche y luego empezó a llamar a la cafetería. Nadie respondió. Ella condujo los 40 metros que separaban su casa de Rosie's y encontró los coches de policía, la cinta amarilla y el Honda destrozado de su hija todavía aparcado en la zona de empleados. Miró directamente a la cámara durante su declaración y dijo que quienquiera que hubiera dado el chivatazo sobre Douglas le había dado la única pieza que había encontrado, sabiendo que no podía hacer daño a la Douglas, hija de nadie más. Cerré el portátil y lloré durante 1 hora. Han pasado 7 años y todavía no puedo comer en los restaurantes de carretera. Lo intenté una vez, aproximadamente 1 año después del juicio, pensando que tenía que enfrentarme al other miedo. Pero en el momento en que me senté y la camarera se acercó con su libreta, volví a estar en aquella mesa de Rosie's, sintiendo su respiración detrás de mí, viendo cómo aquellos ojos grises seguían los movimientos de Darlene. Me fui antes de pedir. A veces busco a Darlene Foster en Google, miro las pocas fotos que hay en internet. La foto de su graduación en el instituto, una instantánea de la página de Facebook del restaurante, Facebook de la cafetería en la que aparece riendo con sus compañeros de trabajo. Ahora tendría 29 años, probablemente. Habría terminado la carrera de enfermería. Quizá estaría casada y tendría hijos. Pienso en los 37 minutos que transcurrieron entre que me fui y que él la siguió al baño. Sé que, lógicamente, quedarme no habría cambiado nada. Llevaba semanas planeándolo. Habría encontrado otra oportunidad. El detective Brennan me dijo que mi marcha podría haberme salvado la vida. Que Douglas tenía objetos en su camioneta que sugerían que estaba preparado para múltiples víctimas. Pero en las noches tranquilas, cuando estoy tumbada en la cama, reviviendo aquella tarde, sigo viendo la sonrisa forzada de Darlene mientras evitaba mi mirada. Sigo sintiendo el peso de aquel café sin terminar. Sigo preguntándome si tal vez, solo tal vez, podría haber hecho algo más. Estábamos en el 4.º día de un largo viaje por carretera que habíamos estado preparando desde la primavera. Yo tenía 19 años y acababa de salir de la universidad comunitaria. Lo único que quería era ver el Pacífico. Éramos yo, mi amigo, Dion, que conducía una furgoneta Aerostar abollada que le había regalado su tío, su primo, Riley y el compañero de piso de Riley, Lenny. Ninguno de nosotros había estado nunca al oeste de Tennessee. Llevábamos poco equipaje, compartíamos la gasolina y nos turnábamos al volante, durmiendo por turnos y alimentándonos principalmente de máquinas expendedoras y hamburguesas de $1. Me sentía libre, de una forma sucia y alimentada por la cafeína. Esa mañana habíamos salido de un pequeño y destartalado motel junto a la Interestatal en el sur de Nuevo México. Riley se había despertado primero y ya estaba fuera fumando cuando salí. El lugar estaba medio tapiado y daba a una carretera de servicio polvorienta, con nada más que una gasolinera y una antigua estación de tren cerca. Nos habíamos registrado la noche anterior con el nombre de Dion, A&D, $28, divididos entre 4. Recuerdo que el recepcionista cojeaba y llevaba una camisa abotonada 2 tallas más grande, y cuando nos entregó la llave, dijo: «Cierren los 2 cerrojos. Los jóvenes como ustedes no suelen parar aquí». Pensamos que solo intentaba ser atrevido. A la luz del día, el lugar tenía peor aspecto. La máquina de Coca-Cola que había delante tenía un agujero de bala en el plexiglas. Había un montón de tapacubos rotos entre la maleza,
junto al contenedor de basura. Aún así, todos estábamos de buen humor. Saqué una foto de los chicos apoyados en la furgoneta antes de marcharnos. Esa foto ha aparecido en todos los artículos desde entonces. Salimos alrededor de las 10:30 am con la intención de tomar desde noreste la autopista hacia el oeste en dirección a El Paso y cruzar a Arizona por la tarde. Hacía mucho calor, el sol pegaba fuerte en el salpicadero y nos costaba leer el mapa. Riley iba en el asiento del copiloto, trazando la ruta con el dedo. En algún punto del camino, quizá a los 40 minutos de viaje, paramos en un pequeño restaurante junto a una carretera secundaria. Era el tipo de sitio donde el letrero zumbaba y la camarera llamaba cariño a todo el mundo. Recuerdo que pedí café y un sándwich de jamón grasiento que venía en pan tostado, empapado en mantequilla. No estuvimos allí más de media hora. Mientras comíamos, Lenny dijo que había visto a un tipo merodeando por el aparcamiento, apoyado en una camioneta oxidada, mirando la furgoneta. Dijo que el tipo no dejaba de mirar la matrícula. Ninguno de nosotros le dio mucha importancia en ese momento. Pensé que era uno de esos que creen que cualquier matrícula de otro estado significa que los turistas tienen dinero. El tipo nunca entró, nunca nos habló. Ya se había ido cuando nos marchamos. Solo recuerdo que tenía una extraña quietud, como si estuviera posando para algo. Más tarde bromeamos al respecto y lo llamamos el inspector de matrículas de Nuevo México. Luego seguimos nuestro camino, atravesando kilómetros de tierra plana y matorrales. Recuerdo que Riley jugaba con la trova radio, tratando de sintonizar una emisora que no tuviera interferencias. En algún momento después del mediodía, debí quedarme dormido. Cuando me desperté, la furgoneta ya no se movía, y todo a nuestro alrededor parecía diferente. Estábamos aparcados en lo que parecía la parte trasera de un complejo de almacenes. Solo había filas de edificios de metal corrugado y muelles de carga vacíos. No había señales ni gente. El sol había cambiado de posición y todo parecía descolorido, como si el color se hubiera desvanecido del aire. Me froté los ojos y le pregunté a Dion por qué nos habíamos detenido. No respondió de inmediato. Estaba sentado allí, con las manos en el volante, mirando al frente. Riley estaba fuera de la camioneta, caminando un poco, mirando su reloj como si esperara que apareciera alguien. Lenny estaba sentado en la parte de atrás, masticando un envoltorio de pajita, silencioso. Eso no era propio de él. Normalmente era el más ruidoso de la camioneta. Volví a preguntar qué estaba pasando. Don finalmente dijo: estamos esperando algo, pero él no quiere decir qué. Había una extraña tensión en el aire, como si todos hubieran acordado algo sin mí. Salí pensando que tal vez me había perdido la conversación mientras dormía. El pavimento irradiaba calor y había un leve olor a productos químicos o aceite que provenía de algún lugar cercano. Le pregunté a Riley otra vez qué hacíamos allí. Él se limitó a encogerse de hombros y dijo: no estamos tan lejos de la carretera. Luego me preguntó si me acordaba del tipo del restaurante. Le dije: sí, el tipo de la camioneta. Riley dijo que creía que teníamos que encontrarnos con él. Al principio me reí, pensé que era una broma, pero él no se rió, no parecía asustado, sino como si ya hubiera aceptado algo, como si esta parada fuera inevitable. Fue entonces cuando me di cuenta de que las puertas de la furgoneta estaban abiertas y Dion había girado la llave hasta la mitad en el contacto, pero no había arrancado el motor. Pregunté si se había averiado o si estábamos esperando ayuda, pero nadie respondió. Me quedé allí de pie, observando cómo el calor se reflejaba sobre el asfalto negro, y entonces me di cuenta. Ninguno de nosotros había planeado esta parada. Ni siquiera
Sabíamos exactamente dónde estábamos. No había señales de tráfico ni servicios, solo esa extensión vacía de metal y hormigón. Saqué mi cámara de fotos de la mochila y tomé una foto del lugar. Es la última foto que tomé en ese viaje. Cuando la revelé más tarde, el encuadre era casi todo gris, como si la luz se hubiera tragado. Fui a coger un refresco de la nevera de la furgoneta, pensando que quizá solo necesitábamos un descanso, o de la carretera. Fue entonces cuando me fijé en algo en el parabrisas. Debajo del limpiaparabrisas había una servilleta doblada. Ninguno de nosotros había salido de la furgoneta desde que llegamos. La abrí y había 4 palabras escritas con lápiz. Ya casi. Estás en el oeste. No reconocí la letra. Riley se acercó por detrás y leyó, por encima de mi hombro. No dijo nada. Solo me quitó la nota de la mano y la volvió a doblar, como si no fuera lo más extraño del mundo. Yo quería irme. Todo mi ser quería volver a la carretera y fingir que ese lugar nunca había existido, pero nadie se movió. Al final, volví a la furgoneta y me senté allí esperando. Pasaron unos minutos, quizá más. Nadie decía gran cosa. Riley estaba mirando fijamente la servilleta. Deon tenía una mirada perdida, como si estuviera intentando recordar algo, y Lenny no dejaba de mirar por la ventana trasera, como si esperara que apareciera alguien. Ay, dije, vámonos, en serio. Dion asintió lentamente, giró la llave, hasta el fondo y el motor tosió, pero no arrancó. Lo intentó de nuevo, lo mismo. Comprobé el indicador de gasolina, quedaba bastante. Me ofrecía salir y mirar bajo el capó, pero me dijo que no. Así, sin más, no estaba enfadado, solo firme. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado en ellos. Ya no actuaban como ellos mismos. Era como si todos estuvieran esperando instrucciones que yo no había recibido. Busqué mi bolso en el asiento trasero y les dije que iba a volver andando a la carretera principal. Riley me miró y me dijo, «No lo encontrarás». Esa frase todavía me persigue. Abrí la puerta y salí. De todos modos, el aire se había quedado quieto. No se oía ningún ruido, ni pájaros, ni siquiera el viento. Caminé en línea recta durante lo que me pareció media hora, pero las hileras de edificios no cambiaban. Di la vuelta tratando de volver sobre mis pasos, pero no había ni rastro del restaurante, ni del cruce, ni nada familiar. Solo la misma extensión de terreno industrial y desierto. Cuando por fin regresé al aparcamiento, la furgoneta había desaparecido. No había marcas de neumáticos, ni ningún sonido en la distancia, solo aquel aparcamiento vacío que seguía brillando bajo el calor. Grité sus nombres hasta que se me quedó la garganta seca. No había nada. Me senté allí hasta que se puso el sol y las sombras se alargaron por el pavimento. No recuerdo haberme dormido, pero cuando desperté, estaba detrás de un edificio completamente diferente, cerca de un patio de carga con luces parpadeando sobre mi cabeza. Un camionero me encontró allí, alrededor de la medianoche. Dijo que estaba deshidratado y balbuceando. Me llevaron a una clínica en las afueras de El Paso. Les hablaba de mis amigos, de la furgoneta, de la servilleta. La policía dijo que no había constancia de ningún incidente. No había rastro del vehículo. Unos días más tarde, encontraron la Aerostar de Dion, abandonada cerca de una terminal de transporte a las afueras de la ciudad. Las puertas estaban cerradas, las llaves en el contacto y las bolsas seguían dentro. Una bolsa de comida rápida estaba en el suelo del asiento del copiloto. El recibo tenía fecha de 2 días después de su desaparición. He contado esta historia quizá una docena de veces a lo largo de los años, pero nadie me cree. Al menos, no del todo. He buscado en todas las bases de datos de personas desaparecidas.
que he podido encontrar. Ya no hay ningún registro de Dion, Riley o Lenny, ni siquiera en el departamento de tráfico. Es como si los hubieran borrado, pero tengo esa foto, los tres junto a la furgoneta la mañana que salimos del motel. La escaneé y la guardé en varios discos duros, por si acaso. A veces todavía veo esa servilleta en mi cabeza. Esas palabras escritas con lápiz. Ya casi estás en el oeste. Nunca supe qué significaban ni quién las había escrito, pero sé lo que vi. Y sé que no debía alejarme de allí. Cada vez que hablo de ello, siento que estoy desenterrando algo que debía permanecer oculto. Solía pensar que las personas que lo dejaban todo para encontrarse a sí mismas solo huían de la vida. Eso era antes que todo se derrumbara, mi matrimonio, mi trabajo y cualquier sentido de identidad que me quedaba. Ahora soy Ethan, pero en aquel entonces todavía firmaba con mi nombre completo. Ethan Merrill, 34 años, residente en Eugene, Oregon, tratando de respirar en el silencio de un apartamento en el que ya no resonaban las risas. Después de que finalizó el divorcio, empaqué algo de ropa, unos diarios, mi cámara y una neverita llena de barritas proteicas y café de gasolinera. No tenía ningún plan, solo una vaga idea de dirigirme al sureste, quizá acabar en Texas. Ese tramo de carretera entre estados me parecía lo único honesto en mi vida. Los primeros días fueron sorprendentemente tranquilos. Conduje por pequeños pueblos de los que nunca había oído hablar, alojándome en moteles de carretera que olían a moho y cigarrillos viejos. Anotaba cosas en mi cuaderno, pensamientos, conversaciones que escuchaba, sueños que no podía olvidar. En algún lugar de la frontera entre California y Nevada, tomé un extraño desvío para evitar la interestatal. Empecé a sentir que no estaba solo, no de una manera sobrenatural, nada de eso. Simplemente había demasiadas veces que veía la misma camioneta azul oscuro en mi espejo retrovisor, sin importar cuántas veces girara. La misma abolladura en el parachoques delantero, el mismo espejo del lado del pasajero torcido. Podría haber sido una coincidencia. Eso es lo que me dije a mí mismo cuando la volví a ver estacionada frente a un restaurante en un pueblo sin nombre, donde había parado para cargar gasolina. Entré de todos modos, pedí un sándwich de queso fundido y sopa, e intenté actuar como si no me hubiera dado cuenta. La camarera era muy habladora. Me preguntó a dónde iba, a qué me dedicaba, todo eso. Respondí, de forma vaga, pero cuando salí para marcharme, la camioneta había desaparecido. No se oía el motor, no se veían las luces traseras, simplemente se había esfumado. Fue entonces cuando lo escribí en mi diario. O me están siguiendo o estoy empezando a perder la cabeza, no sé qué, me da más miedo. 3 noches después, tomé un desvío equivocado cerca de una carretera secundaria boscosa. El GPS había empezado a fallar. Esa misma tarde, se bloqueaba, se reiniciaba y me mostraba pantallas en blanco. Pensé que podría volver a la autopista tarde o temprano, pero la carretera seguía estrechándose. Los árboles se cerraban como un embudo. Había llovido el día anterior y la tierra estaba resbaladiza, más bien como barro. Ahora, no iba rápido, pero cuando toqué los frenos, el pedal se hundió hasta el suelo, sin resistencia, sin chirridos, nada. El coche se deslizó lateralmente hacia una zanja y se estrelló contra un árbol con tanta fuerza que se activaron los airbags. No salí de inmediato. Me quedé allí sentado durante 1 minuto, con el corazón latiendo como un tambor dentro de un armario. Después de recuperar el aliento, abrí la puerta y salí al frío. El bosque a mi alrededor parecía increíblemente silencioso. No era un silencio tranquilo, sino un silencio antinatural, como si el sonido hubiera sido engullido. Miré mi teléfono.
No había señal, lo cual no era ninguna sorpresa. Abrí el capó para ver los daños y me quedé paralizado al ver que el cable del freno estaba cortado, limpio, sin desgaste ni corrosión. Cortado. Me quedé ahí, mirándolo durante lo que me parecieron 10 minutos. Ni siquiera había suciedad alrededor del corte, como si fuera reciente. Mi cerebro seguía intentando encontrarle una explicación. Quizás se había roto con una rama. Quizás se había desgarrado en el choque, pero yo sabía que no era así. Cogí mi diario y una linterna del asiento del copiloto, con la intención de volver andando hacia la vez autopista. Pero al darme la vuelta, me fijé en algo en la luneta trasera. Al principio, pensé que era una hoja atascada en el limpiaparabrisas, pero era un trozo de papel metido debajo de la escobilla, como una multa de aparcamiento. Mi corazón latía de una forma nueva y más silenciosa. Lo saqué. 4 palabras escritas con tinta negra y afilada, todo en mayúsculas. No te acerques a esta carretera. Nada más. Sin firma. Sin explicación. El papel estaba seco, lo que significaba que alguien lo había dejado después de la lluvia y definitivamente antes de que yo chocara. Miré a mi alrededor lentamente, con la linterna apuntando al suelo. Los árboles no eran densos, pero eran altos y extrañamente uniformes, como si hubieran sido plantados con intención hace décadas. Mi coche estaba completamente oculto desde la carretera. Ahora, no es que importara. No había visto otro vehículo en más de una hora. Empecé a caminar, apreté el diario contra mi pecho y escudriñé el borde de la carretera en busca de algún indicio de un marcador de millas, un poste, cualquier cosa familiar. Pero todo parecía igual. Después de unos 20 minutos, lo oí. Pasos detrás de mí, lentos, cuidadosos, siguiendo mi ritmo, y luego deteniéndose. Cuando yo me detenía, no me di la vuelta, tampoco corrí. Seguí caminando con la linterna apagada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Si alguien me seguía, pensé que era mejor que no pudiera ver exactamente dónde estaba. Pero lo peor no eran los pasos, era la respiración. Superficial y constante, como alguien que se esfuerza demasiado por no hacer ruido. Me desvié del Praise, un camino, y me adentré entre los árboles lo más silenciosamente que pude. Mis botas se hundían en las hojas mojadas. La respiración seguía. Llegando, ya no se oían pasos, solo el sonido de alguien inhalando detrás de los árboles, que parecían todos iguales. Me agaché detrás de un tronco caído y esperé, sin pestañear apenas. Al final, la respiración se detuvo. Me quedé agachado detrás de ese tronco durante lo que debió de ser más de una hora, apenas moviéndome. No se oían pasos ni voces, solo el ocasional susurro de las hojas en el pasos, lejanos arroyo de ramas. Cuando finalmente me moví, fue solo porque se me habían entumecido las piernas y el frío se me estaba metiendo en los huesos. Volví sobre mis pasos lo mejor que pude y finalmente vi los faros. 2 pares de luces que rebotaban en la carretera de servicio. Una grúa y un todoterreno del sheriff del condado. Pensé que estaba salvado, de verdad. Pero cuando les hice señas para que se detuvieran, los agentes salieron y me miraron como si estuviera entrando en propiedad privada, como si yo fuera el problema. Se llevaron mi coche, me interrogaron durante 2 horas al lado de la carretera. Les conté lo de los frenos, la nota, los jadeos, todo. El agente asintió con la cabeza, con expresión inexpresiva, y finalmente dijo: «Lo anotaremos, señor. Por esta zona hay muchos cazadores. Probablemente sea solo una broma». Les pregunté si habían encontrado huellas o cámaras en los alrededores, pero me ignoraron. Me dijeron que había tenido suerte de salir ileso del accidente.
Les pedí que me devolvieran la nota. Dijeron que no habían visto ninguna nota, pero yo sé que la dejé en el asiento antes de empezar a caminar. Lo metí debajo de mi diario para que no se volara. Actuaron como si nunca hubiera existido. Conseguí que me llevaran a una estación de autobuses en el pueblo de al lado. No he vuelto a conducir desde entonces. Renuncié a la idea de encontrarme a mí mismo ahí fuera. Lo que fuera que me observaba aquella noche, no creo que quisiera matarme. Creo que quería asustarme, como si estuviera jugando a un juego largo. Todavía tengo el diario. La última entrada solo dice: no confíes en la carretera. No confíes en el silencio. Mi terapeuta cree que fue paranoia inducida por el trauma. Quizá tenga razón, pero de vez en cuando recibo una llamada anónima en mitad de la noche. Nunca deja un mensaje, solo silencio. Hace meses que dejé de contestar. Ha pasado casi un año y nadie ha encontrado nada, ni sospechosos, ni huellas, ni siquiera la confirmación de que cortaran los frenos. Solo mi palabra, que no parece valer mucho. En el informe lo catalogaron como un fallo mecánico. Oficialmente, extraoficialmente, creo que alguien sabía que iba a ir. Sabía que tomaría esa carretera. Ese desvío no aparecía en ningún mapa. Lo he buscado. No hay ninguna carretera de servicio once vi en ningún registro del condado en el que supuestamente me estrellé. Es como si me saliera de la carretera y entrara en un lugar que no debía ser encontrado, pero alguien o algo ya estaba allí esperando.